El ensamble mostrado en la figura se suelda al collarín A, el cual está colocado sobre el pasador vertical. El pasador puede ejercer pares alrededor de los ejes X y Z, pero no restringe el movimiento alrededor o a lo largo del eje Y. Para la carga mostrada, determine la tensión en cada cable y las reacciones en el punto A. Para abordar este ejercicio debemos realizar el diagrama de cuerpo libre teniendo en cuenta las restricciones que me brinda el mismo ejercicio. Me dice que el collarín en A está colocado sobre el pasador vertical y el pasador puede ejercer pares alrededor de los ejes X y Z, ¿verdad? Pero no restringe el movimiento a lo largo del eje Y. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Listo, entonces acá tenemos las tensiones, en los cables. Tenemos esta tensión y tenemos esta otra tensión. Entonces serán las tensiones DE y las tensiones CE. Nos vamos al punto A. En el punto A tenemos restricción de movimiento alrededor del eje Z, también restricción de movimiento sobre el eje X. Tenemos pares restrictivos aquí de momento alrededor del eje X y alrededor del eje Z, no alrededor del eje Y, porque el ejercicio me lo está diciendo. No se restringe el movimiento a lo largo del eje Y. Una vez tengo los diagramas de cuerpo libre o el diagrama de cuerpo libre de la estructura, procedemos a calcular o a encontrar las coordenadas de los puntos que me interesen para poder descomponer las fuerzas y para poder realizar la sumatoria de momento. Analicemos las coordenadas. En el punto A es el origen, luego las coordenadas son 0, 0, 0. Las coordenadas del punto C es este es el punto C. Paralela a X tenemos los 80, paralela a Y 0, no tiene ni hacia arriba ni hacia abajo coordenada, y paralela al eje Z tenemos los 135, que es desde acá hasta acá. Esa es la ubicación de este punto. Y asimismo podemos verificar todas las coordenadas. Este es quizás el paso más importante, porque de esto depende todos los vectores. Los vectores posición se van a sacar, van a sacarse a partir de las coordenadas. El punto D lo tenemos acá. Entonces, paralela al eje X tenemos los mismos 80, está al mismo nivel que el eje C, luego también será 0 en Y, y en Z tenemos 90, que es esta distancia de acá, que es paralela a este eje Z. Y el punto F que tenemos acá, el punto E, disculpen, el punto E está sobre el plano XY, luego solo tendrá coordenadas en X y en Y. Esta es la coordenada en Y, 120. La coordenada en X es la distancia que hay de aquí hasta aquí, ¿verdad? Que tenemos que son las mismas 80. Entonces ya verificamos esta también. Nos queda por verificar la del punto F, está aquí arriba. Ese punto está en el plano YZ, luego solo tiene coordenadas en Y y en Z. En X es 0, en Y está esta altura que es de 60 y en Z esta distancia de acá que son 135. ¿Listo? Verificadas las coordenadas, vamos a proceder a expresar cada tensión en términos de sus componentes rectangulares. No solo las tensiones, todas las fuerzas involucradas las vamos a expresar en términos
de sus componentes rectangulares. Vamos a recordar aquí, para expresar una fuerza de manera vectorial, entonces debemos la magnitud de esa fuerza multiplicarla por un vector posición. El vector posición es un vector unitario, ¿verdad? Recuerden que el vector posición sería la distancia desde el punto inicial A hasta el punto B dividido sobre la norma, y todo eso depende de las distancias. Por ejemplo, la carga, que es de 480 newton, va dirigida hacia abajo en dirección del eje Y. Es por eso que yo anoto aquí menos 480 newton en la dirección J. La tensión CF, entonces como la fuerza va desde el punto C hasta el punto F, vamos a aplicar esto. Entonces sería la magnitud, que es este valor de la tensión que obviamente no conozco por ahora, multiplicada por el vector posición. El vector posición es un fraccionario en donde como numerador vamos a tener la distancia del punto inicial hasta el final. Es decir, como comienzo en C y termino en F, a las coordenadas de F le resto las de C. Entonces a las de F le resto las de C. Sería 0 menos 80. Tenemos menos 80 en I. 60 menos 0, 60 en J. Y 135 menos 135, 0 en K. Y como denominador tenemos la norma, es decir, la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Esto da como resultado esta expresión: menos 0.8 tensión CF en I más 0.6 tensión CF en J. Entonces, de esta forma acabamos de expresar de manera vectorial la tensión CF. Lo mismo hacemos para la tensión DE. La tensión DE va desde el punto D hasta el punto E. Quiere decir que a las coordenadas de E le vamos a restar las de D. Final menos inicial: 80 menos 80, 0 en I. 120 menos 0, 120 en J. Y 0 menos 90, menos 90 en K. Dividido sobre su norma, obtenemos 0.8 tensión de en J menos 0.6 tensión de en K. Y de esta forma acabo de expresar las dos tensiones en términos de sus componentes rectangulares. Las reacciones en el punto A también son vectores, que al igual que esta fuerza podemos expresarlos de manera vectorial porque solamente van en dirección de un eje. Entonces, recordando aquí el diagrama de cuerpo libre, yo tendría una incógnita, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Teniendo 6 incógnitas, yo debo hacer sumatoria de momento igual a 0 respecto a un punto. Es ideal que ese punto sea el punto A, porque allí se concentra la reacción A sub X y A sub Z. De esta ecuación de momento vamos a sacar 3 ecuaciones, que sería momento alrededor de cada eje, y lo igualamos a 0 de cada eje coordenado. Y como me faltarían 3 ecuaciones más, las tendríamos de la sumatoria de fuerza igual a 0, que sería sumatoria de fuerzas en X, en Y y en Z. Entonces vamos a plantear pues esas ecuaciones de momento, que serían las siguientes: sumatoria de momento alrededor del punto A igual a 0,
Las fuerzas que generan momento serían las dos tensiones más la fuerza externa ahí en color rojo de 480 newton. Y los momentos que ya se encuentran puntualizados. Entonces puedo decir que esto es igual a momento en Z más momento alrededor del eje X, que no los conozco, pero ya están allí, más el brazo desde el punto A hasta el punto C, que es donde está aplicada la tensión y la carga, ese brazo multiplicado por la tensión CF más el mismo brazo multiplicado por los 480 expresados de forma vectorial, que ya habíamos visto que era menos 480 en J, más el brazo desde A al punto D, que es donde está ubicada la tensión de E. La tensión de E sería de E. Y todo esto igual a 0. Vamos a organizar esas expresiones. Como ustedes ven, acá tenemos tres términos que se van a resolver con determinantes, más estos dos que ya son momentos propiamente. Entonces vamos a organizar las tres determinantes y los momentos en una ecuación. Listo, aquí tenemos de forma más organizada la sumatoria de momento en A. Tenemos tres fuerzas que generan momento respecto al punto A más los dos momentos puntualizados. Pero entonces se preguntarán por qué si habíamos dicho que tres determinantes, acá porque tengo dos. Resulta que se aplicó el teorema de Varignon. ¿Qué dice el teorema de Varignon? Que si yo tengo dos fuerzas que generan momento respecto a un punto y están ubicadas esas en el mismo punto, yo las podría sumar las dos fuerzas porque comparten el mismo brazo. ¿Cuáles son esas? La tensión CF se encuentra ubicada en el mismo punto de la carga de 480 en J, de menos 480 en J. Entonces, como están en el mismo punto y comparten el mismo brazo, es decir, el brazo siempre va a ser RAC para esas dos, es como si sacara un factor común del brazo y sumara las fuerzas. Entonces aquí se logra ver en la primera determinante el 480 sumándose aquí con la tensión. ¿Ya? De esta forma pues simplifica uno bastante los procedimientos y pues el teorema está, vamos a aplicarlo, recuerden, teorema de Varignon. Entonces aquí las dos determinantes, las dos matrices, resuelvo como determinante. Recuerdan que aquí uno coloca más, menos y más. Usted resuelve su determinante como usted prefiera. Entonces vamos a escribir el desarrollo de esta determinante. Resolviendo las dos determinantes, aquí tenemos el resultado y entonces vamos a ir agrupando todo lo que sea en I, es decir, este señor, qué pena, este señor y este señor están en I junto con este en I, este también es X, en J es este y en K estos dos, este y este. Es decir, agrupo todo lo que sea en I, en J y en K.
De esa forma hago sumatoria de momentos alrededor del eje Z igual a 0. O sea, todo lo que esté magenta lo agrupo y lo igualo a 0. Sumatoria de momento alrededor del eje X igual a 0. Todo lo que está en Y de color azul lo agrupo y lo igualo a 0. Sumatoria de momento alrededor del eje Y igual a 0. Todo lo que esté en J de color verde lo agrupo y lo voy a igualar a 0. Es decir, que de acá voy a sacar 1, 2, 3 ecuaciones. 3 ecuaciones donde puedo relacionar tensiones y momentos, ¿ya? Más las 3 ecuaciones de la fuerza, ya podría resolver el sistema. Vamos a resolverlo. Entonces ya aquí tenemos todo agrupado. La primera ecuación será todo lo que tenga Y o X. Segunda ecuación, todo lo que tenga J. Y la tercera con K. Luego también hacemos sumatoria de fuerzas en X, Y y Z, que son las 3 ecuaciones que me restan para poder resolver el sistema, y comienzo a resolver pues la solución como ustedes prefieran. Pues en este caso reemplazamos la ecuación número 2 en la ecuación número 5, porque de la ecuación número 2 yo tenía solo dos términos que serían las tensiones, y aquí expresamos una tensión que sería la tensión de E en función de la tensión CF, y la número 5 pues precisamente también tenía involucrado solo esas dos tensiones. Quiere decir que de la ecuación 2 y de la ecuación 5 yo calculo las dos tensiones, que son 200 libras y 400 libras. Ya teniendo esto, reemplazo en las demás ecuaciones para poder calcular el resto de incógnitas. Bueno, espero que se haya entendido y fue un placer, siempre es un placer.